Del creador de Emisión Cero, ahora llega Amor y Sostenibilidad, la gran amenaza del cambio climático frente a la gran mentira del petróleo. Amor y Sostenibilidad, el libro que impulsa el cambio positivo desde el abismo de nuestra incongruencia como seres humanos. Amor y Sostenibilidad ya está disponible en Amazon. Precaución, la lectura de este libro puede inducirte a pensar en los demás y provocar un cambio en tu vida sin precedentes. Nosotros, los pueblos de las Naciones Unidas, resueltos a preservar a las generaciones venideras del flagelo de la guerra, que durante 2 veces en nuestra vida ha infligido a la humanidad sufrimientos indecibles. Nos comprometemos a reafirmar la fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana, en la igualdad de derechos de mujeres y hombres y de las naciones grandes y pequeñas. Nos comprometemos a crear condiciones bajo las cuales pueda mantenerse la justicia y el respeto a las obligaciones emanadas de los tratados y de otras fuentes del derecho internacional, a promover el progreso social y a elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la libertad. Y con tales finalidades a practicar la tolerancia y a convivir en paz como buenos vecinos. A unir nuestras fuerzas para el mantenimiento de la paz y la seguridad internacional. A asegurar mediante la aceptación de principios y la adopción de métodos que no se usará la fuerza armada sino en servicio del interés común. Y a emplear un mecanismo internacional para promover el progreso económico y social de todos los pueblos. Hemos decidido aunar nuestros esfuerzos para realizar estos designios. Por lo tanto, nuestros respectivos gobiernos, por medio de representantes reunidos en la ciudad de San Francisco y que han exhibido sus plenos poderes, encontrados en buena y debida forma, han convenido en la presente Carta de las Naciones Unidas y por este acto establecen una organización internacional que pasa a denominarse las Naciones Unidas. Emisión Cero, con Ricardo Fraguas. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us only sky. Imagine all the people living for today. Hola, persona amiga que te unes a Emisión Cero, tu programa dedicado a la información y promoción de eso que denominamos sostenibilidad. No es otra cuestión que aplicar el sentido común, cuidar a la madre naturaleza que nos da la vida y procurar que todos podamos vivir en paz y en armonía los unos con los otros.
Soy Ricardo Fraguas y es para mí una alegría, un privilegio unirme a ti para tratar estas cuestiones, como lo es saludar a nuestro querido amigo y asesor de nuestro programa en cuestiones de investigación, desarrollo, innovación y mucho más, doctor, ingeniero naval Jesús Valle. Jesús, ¿nos escuchas? Os escucho muy bien, Ricardo, y además muy ilusionado de volver después de unas semanas que no aparecía por aquí. Pues el privilegio y el placer es nuestro, como lo es el que podamos saludar y puedas tú también saludar a nuestro querido amigo, director del precioso proyecto de deporte de la vela, de la navegación, de las regatas, César Obregón. César, ¿nos escuchas? Sí, buenas tardes, Ricardo. Pues muchísimas gracias por unirte de nuevo a nosotros para darnos la crónica de la vela de la que decimos y reconocemos, porque así es, una de las bahías más bonitas del mundo, que es la Bahía de Santander, César. Pues sí, es uno de los mayores orgullos de esta región, la Bahía de Santander que tenemos, que nos agrada la vista todos los días. Y ese Real Club Marítimo de Santander, abierto al mundo, abierto a las personas desde 1927 y muy especialmente en las últimas décadas, procurando que cada vez más niñas y niños descubran estas bondades y estas maravillas de los valores fundamentales que ejercemos en el mar durante la navegación. De eso nos has hablado tú mucho, Jesús. Os he hablado y os seguiré hablando. El mar es la fuente de la vida y siempre que nos acercamos al mar nos da tranquilidad. Hombre, por algo será. Bueno, pues hoy trataremos de todo ello, nos acercaremos a la actualidad de nuestro gran tesoro común, las Naciones Unidas, que como no puede ser de otra manera siempre, estamos próximos a los más vulnerables, los más necesitados, aquellos que están intentando en este preciso instante acabar de la pobreza extrema, escapar de la pobreza extrema y escapar de la violencia extrema. Para ello es fundamental, para avanzar en todo ello y para aliviar tanto sufrimiento, es reconocer que, lo queramos o no, somos una familia humana, una única familia humana con un destino común, y por lo tanto parece lógico y razonable vivir como uno solo. Live as one. Leave us 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 one. Yeah, leave us one. 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 Leave us Estás escuchando Emisión Cero, el programa que impulsa el cambio positivo, con Ricardo Fraguas. Vivimos en un momento crítico de la historia de la Tierra, en el cual los seres humanos, sí, más unos que otros, tenemos la oportunidad de elegir nuestro futuro. Porque a medida que el mundo se vuelve cada vez más interdependiente y frágil, el futuro depara grandes riesgos, pero también grandes oportunidades. Para preservar nuestra existencia, es decisivo reconocer que en medio de la magnífica diversidad de culturas y de formas de vida, pues claro, somos una sola familia humana y una sola comunidad terrestre con un destino común. Tenemos la responsabilidad que supone además el privilegio de poder continuar esa unión de esfuerzos y de voluntades para crear una sociedad global sostenible, fundamentándolo primero en el respeto hacia la naturaleza, conseguir que los derechos humanos sean por fin de ejercicio universal. Con ello, avanzamos en la justicia económica
y en la cultura de la paz. En torno a este fin es imperativo que nosotros, los pueblos, las personas que habitamos la tierra, declaremos nuestra responsabilidad unos hacia otros, hacia la gran comunidad de la vida y hacia las generaciones venideras. Son las sabias palabras de la Carta de la Tierra que, como siempre, hacemos nuestras y vuestras aquí, en Emisión Cero. Hola, persona amiga que te unes a Emisión Cero, tu programa dedicado a la información y promoción de los derechos humanos y de la protección de la naturaleza. Son los pilares fundamentales que conforman nuestras sociedades libres y democráticas, que conforman nuestra Constitución, también española, y la Constitución de nuestra Unión Europea. Avanzando en ese ejercicio universal de los derechos humanos y en la protección de la naturaleza que nos da la vida, hemos conseguido también avanzar en esa erradicación de la pobreza extrema y fundamentar estas conquistas en el acceso a la educación y a la sanidad de todas las personas. Nos queda mucho camino por andar. Fijaros que esta semana reconocemos que hay más de 200 millones de niñas y de niños en edad escolar que viven en contextos afectados por las crisis humanitarias, ahora también en esta Europa que consideramos ya avanzada y desarrollada por la invasión de Putin y sus secuaces a nuestras hermanas y hermanos de Ucrania. Es fundamental para seguir avanzando en estas conquistas que hemos conseguido ya en muchos territorios, como decimos siempre, la educación, el acceso a los valores fundamentales, el reconocer los valores que emanan también de la práctica deportiva y que pues en deportes tan preciosos que nos acercan a la naturaleza como es el de la vela, podemos reconocernos para seguir afianzando este camino del cambio positivo. Hoy tenemos la fortuna de que se una a nuestro programa de nuevo el director de ese precioso proyecto deportivo y educativo y formativo de la vela en la Bahía de Santander, Blendio, en torno a ese barco sponsorizado por el grupo Blendio, también impulsor de la movilidad segura y sostenible, César Obregón. César, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Ricardo. Gracias por unirte de nuevo para hablar de este que nos hemos comprometido a hacerlo, ¿no? De este precioso deporte de la vela. Fíjate que en Emisión Cero lo hacemos habitualmente, promover la movilidad segura y sostenible, pues que más limpio y más natural que el aprovechamiento de las corrientes de aire, que nos dirás en la crónica de esta semana de las regatas del Real Club Marítimo de Santander. No ha acompañado demasiado, ¿no?, ese movimiento de aire en forma de viento, César. Pues sí, no hemos tenido mucha suerte con Eolo este pasado sábado. Estuvimos en el Abra del Sardinero regateando con un viento de componente 45-50, en algún momento llegó a ser del 60, pero con una intensidad de viento que no llegó a los 5 nudos y que prácticamente se fue muriendo y nos quedamos con el tiempo límite para poder terminar la regata. Bueno, cuando se quiere terminar en este caso la competición tal y como estaba prevista, te quedas un poco ahí, bueno, diciendo, pues no ha sido el mejor de los días, pero sí lo ha sido para todos los espectadores que se aproximaban a la costa para ver ese escaparate. ¿Te lo imaginas, Jesús? Lo estás viendo, ¿verdad? Lo estás sintiendo porque lo has visto en otras ocasiones.
esa maravilla de ver los los veleros de las diferentes categorías, y en este caso por la falta de intensidad de viento, pues además en pleno mar abierto enfrente del Sardinero y de Mataleñas, Jesús. Pues creo que me lo imagino, y además me da mucha envidia, Claro, ¿no? claro. El no poder ir porque bueno, la gente que no conozca mucho el deporte de la vela tiene que saber que el deporte de la vela no solamente es fuerza para poder mover todos los cabos del barco, que es algo que se vende mucho en la alta competición, sino que hay mucho de astucia, de estrategia y de cabeza, ¿no? De pensar. Navegar cuando hay poco viento no es fácil. Y tiene uno que buscar el más mínimo signo de viento que aparezca en la mar para poder acercarse, ¿no? E ir cogiendo el viento, y la verdad es que es muy apasionante. Cuando lo entiendes, resulta que lo que estás viendo es muy diferente de lo que aparentemente estás viendo, ¿no? El estar muy bien situado en una salida te puede dar una ventaja fantástica. El tener una buena estrategia, el saber situarte, es un deporte apasionante. Yo tuve la suerte de asistir a varias regatas de la Copa América cuando fue en Valencia, y la verdad es que cuando alguien que realmente sabe te explica lo que está ocurriendo, te das cuenta que es apasionante, ¿no? Y de ahí mi envidia, ¿no? El poder ver eso en directo siempre tiene su interés, ¿no? Pues tenemos la suerte de contar con César Obregón y su proyecto deportivo y su precioso barco Blendio, para acercarnos a todo ello, y un deporte, una vez que ya ha quedado absolutamente claro que no es un deporte reservado para unos pocos, sino que está abierto para todos, incluidos a todas las personas también con vulnerables o con limitación de recursos, debido pues a esa en el caso de otros clubes marítimos, pero en el del Real Club Marítimo de Santander y el Ayuntamiento de Santander, concursos abiertos, que ahora creo que la escuela ya tiene más de 400 niñas y niños con precios, decimos, accesibles, y becas además para todo aquel que no pueda costeárselo, para poder conocer esos valores fundamentales. Fijaros que la vela se utiliza también como una de las apoyos a esas técnicas de aprendizaje de colaborativos también en los directivos y en los ejecutivos y en los miembros de diferentes personas que trabajan en una empresa, pero para los niños, porque hay que conocer a la naturaleza, hay que entenderla, hay que saber trabajar en equipo, ¿verdad, César? Háblanos de ello, por favor. Pues sí, los barcos de vela, sobre todo los barcos de crucero, en los que vamos pues desde 4 hasta 20 personas aproximadamente, en función del tamaño del barco, es muy importante el trabajo en equipo, estar coordinados, saber cada uno lo que tiene que hacer. Y desde luego comparto plenamente con Jesús que los días de poco viento y sobre todo en mar abierto, pues hay una táctica, una estrategia, hay que saber por dónde elegir el bordo por donde quieres ir. Se pone con poco viento, es más difícil mover los barcos y te puedes meter en un pozo de viento, que es una zona del agua donde apenas hay viento, y por eso es fundamental el trabajo del navegante que va a bordo del barco. Y como decía Jesús, en la edición de Copa América del 2007 en Valencia, fue muy importante la labor de los meteorólogos. Todos los equipos tenían un meteorólogo que era un experto en temas de meteorología, al ser posible de la zona del Mediterráneo, porque la gente de Copa América venía acostumbrado a navegar en Estados Unidos y en Nueva Zelanda,
y el Mediterráneo pues para ellos era algo novedoso y todos los equipos contrataron meteorólogos que junto con el navegante, el táctico y el estratega son las 4 personas que se encargan un poco de definir por dónde quieren que vaya su barco a lo largo de la regata, que luego evidentemente el que lo lleva es el patrón, pero los que realmente ponen por donde los puntos por donde quieren ir o el camino a seguir dentro del campo de regatas es el navegante y el táctico. Estamos acostumbrados a escuchar donde hay patrón no manda marinero, pero precisamente en la vela donde hay buen patrón es el que se apoya en sus marineros y en su tripulación constantemente. Cuando he tenido el placer y el privilegio de navegar contigo, vais consultándoos los unos a los otros en la lectura del viento, por dónde puede haber mayor ¿cómo le llamáis? Mayor presión, mayor intensidad del viento. Puede venir una ráfaga en un momento dado, hay que intentar aprovecharla en ese momento y estar preparado para cazar las velas y sacarle el máximo partido dependiendo del rumbo, y ese es el buen patrón, ¿no? El que está atento de lo que le dicen y cómo le asesora a su tripulación, César. Totalmente. El apoyarse en las personas del equipo es fundamental y por eso la vela está reconocido como uno de los deportes de equipo más importantes. El barco es un sitio pequeño, pero las maniobras y las diferentes funciones a bordo son muy distintas de cada uno y los tiempos y la intensidad del viento te va marcando la velocidad que todas esas maniobras y con penetración del equipo se deben de realizar. Variables que además se hacen más complejas según varía también la eslora, es decir, la longitud y la anchura de la propia embarcación, que debe adaptarse también a las condiciones propias de cada momento, ya sea el oleaje, ya sean las corrientes, ya sea el viento. Un barco muy pesado con poca presión de viento, con poco viento, pues le cuesta más moverse, pero puede de otras maneras también, cuando hace más viento, moverse mejor o aprovechar mejor el oleaje. ¿Es así, César? Totalmente. Los barcos dentro de la clase crucero hay diferentes tamaños y esloras. Competimos en un tiempo compensado, que es como el handicap de golf, y efectivamente los que tienen eslora, o sea, no solo por el tamaño, sino que dentro del mismo tamaño pues los hay más ligeros, más pesados. Los más ligeros lógicamente están más beneficiados con poco viento. Cuando hay más viento y ola, los más pesados tienen un centro de gravedad más bajo y son capaces de pasar mejor la ola y de navegar mejor. Entonces, bueno, pues todas estas diferencias entre unos y otros que competimos dentro de la misma regata, pues eso marca que unos tengan unas ventajas a favor y en contra en función de las condiciones meteorológicas. Jesús, aprovechando que estás con nosotros, bueno, vemos que existen varias categorías por por la eslora, por la medida que tiene el barco, la anchura que puede tener el barco también, pero prácticamente los barcos también de competición se hacen atendiendo a las necesidades o a las voluntades de los propios armadores, aunque luego, pues claro, tienen que adaptarse a las diferentes condiciones en los lugares donde regatean, Jesús. Así es, Ricardo. Lo que suelen definir son unas clases. Las clases tienen una normativa de la clase, ¿no? De eslora máxima, manga máxima. En algunas clases tienes totalmente definidas las formas. Es decir, tú cuando construyes un barco de ciertas clases tienes que construir lo que te dan. Y en otras simplemente lo que tienes es una normativa de máximos, mínimos y valores a los que ajustarte, ¿no? Que eso es lo que pasaba en la mencionada Copa América, ¿no? De la que hablábamos hace un momento. Entonces, pequeños detalles pueden ser muy, muy importantes en función de las condiciones de viento y de mar que tengas en la zona. Comentaba César algo que fue muy importante, ¿no? El cambio de la bahía de Auckland o de San Diego, que era donde habitualmente se había
se había regateado a un sitio como Valencia, en el que además los vientos cambian muchísimo de tierra a mar y de mar a tierra, ¿no? Según se van calentando, además la época del año. Eso supone que disponer de orzas o de quillas diferentes con hidrodinámicas diferentes sea una gran ventaja, un inconveniente, ¿no? Siempre y cuando que cumplas la norma. Los equipos, y te hablo de Copa América, disponían de varios modelos, porque en ese caso sí se puede disponer de varios modelos, y había que acertar en cuál se sacaba en función de las condiciones del día. Y bueno, pues eso es un arte también, ¿eh? No solo es un deporte, porque tienes que predecir qué es lo que va a ocurrir, y una vez que sabes lo que va a ocurrir, tienes que seleccionar cuáles son las mejores herramientas para jugar esa partida, por así decirlo, ¿no? Y la verdad es que es un mundo muy apasionante. Cuando comparabas los barcos de Copa América de los diferentes sindicatos, había pequeñas diferencias, pero que luego hidrodinámicamente se convertían en grandes ventajas, ¿no? Y ahí es donde juega, ¿no? Por un lado, la técnica aplicada a la competición, que es algo que tenemos en muchos deportes, ¿no? Y tú que juegas al tenis, además, muy bien, ¿verdad, Ricardo? Bueno, Sabrás, para la foto. bueno, pues sabrás cómo han evolucionado las raquetas a lo largo de los años, ¿no? Y lo diferente que es jugar con una raqueta de madera y de cuerdas casi de tripa, como se hacía hace un montón de Eso años. os iba a os iba a preguntar, porque realmente la navegación a vela es la tradicional y la que surgió más allá del remo antes de la llegada de los motores de vapor y luego de combustión. Para el impulso de los buques, pues es algo, siempre se han movido los barcos con el viento, pero aún así sigue evolucionando y nos sigue sorprendiendo. Todos los años vemos nuevos diseños de embarcaciones para sacarle más rendimiento a las fuerzas de la naturaleza cuando se desplazan por el agua, Jesús. Te voy a hacer una pequeña Mm. corrección, porque hubo un cambio sustancial en la forma de navegar a vela, y de eso César seguro que te puede ilustrar muchísimo más que yo, ¿no? Pero los barcos de vela tradicionales, siglo XV, XVI, XVII, tal, que son barcos con un velamen enorme, eran barcos que navegaban porque la fuerza del viento les atacaba por la popa y empujaba. Era simplemente empuje del viento. Tipo, Y solamente podías tipo navegar, carabela con el mástil en medio de la vela, ¿no? claro, y Mm. solo podías navegar con el viento viniéndote desde la popa, ¿no? Y de hecho, en la historia naval española tuvimos un problema, que fue el famoso tornaviaje desde las Molucas hasta, hasta América, ¿no? En la que los vientos no permitían que esos barcos volviesen en sentido, o sea, Prácticamente no había claro, en ceñida de poder contra. ir en contra del viento. Mm. No había forma de Mm. navegar contra el viento, Mm. ¿no? Eso todavía no se había descubierto. Pero la vela moderna, que así se conoce, ¿no? La vela moderna lo que utiliza es la sustentación dinámica, la misma sustentación dinámica que hace mantenerse en vuelo a los aviones, Mm. para poder aprovechar los vientos y navegar. Y eso te permite navegar, bueno, pues con unos ciertos ángulos a favor y en contra del viento, ¿no? Y te da una versatilidad de poder ir y volver que no hubo en la vela tradicional. Date cuenta que los barcos mercantes fueron prácticamente todos de vela tradicional, de vela en la que el viento te venía por popa, soplaba, y allá vamos, ¿no? Y había que buscarse bastante la vida para encontrar buenos vientos, ¿no? Ahora que la vela moderna ha evolucionado muchísimo, resulta que no hay prácticamente barcos mercantes a vela, ¿no? Y eso es algo que hemos hablado mucho en este programa, y tenemos varios programas hablando
hablando de ello. Sí, César lo comentó en el último programa también, cuando hablamos un poco pues, de las características fundamentales de un barco de regata y de las velas principales, pues que sí, que puede volver y que está volviendo. Incluso hasta las propias chimeneas ya se hacen con forma de que puedan hacer Claro. aprovechamiento del viento y puedan ser orientables, ¿no, Jesús? Claro, nosotros fíjate que éramos un sector, el sector naval, ¿no? Que hemos pasado de ser tradicionalmente limpio a volvernos sucio durante una temporada Hmm. y ahora que todo el mundo se pregunta, bueno, ¿y cómo podemos volver a ser limpios y verdes? Hombre, la mejor solución es que ya lo eras, claro, lo que pasa es que a lo mejor tienes que sacrificar velocidad frente a prestaciones bueno, hay que jugar, ¿no? Pero éramos un sector prácticamente limpio con unas condiciones, digamos, tecnológicas muy diferentes a la de los barcos de regata de los que nos habla César, ¿no? Entonces apliquemos la tecnología del siglo XXI a barcos a vela y a lo mejor nos llevamos una sorpresa y no está tan mal el navegar a vela. Pues no está nada mal, ¿verdad, César? Recordamos que a todas las personas de bien que quieran acercarse a la Bahía de Santander, tenemos regatas todos los fines de semana, ¿no, César? Así es, todos los sábados a partir de las 3:30 tenemos salida desde el Club Marítimo para los cruceros y los J80 suelen estar si hay marea suficiente dentro de la bahía y si no en el Abra del Sardinero. Y las categorías de iniciación, siempre vemos a las niñas y a los Vale. niños también, por cierto, que hablamos de niñas porque es que el regatismo femenino, la regata femenina, tiene máxima representación en España y en Santander. César. Sí. Hay en las tripulaciones del Marítimo ahora mismo y en casi todos los barcos, sobre todo en J80, están participando chicas, porque de hecho hay una nueva clase mixta que en todos los campeonatos nacionales e internacionales tienen clasificación aparte en J80, hablo que son monotipos, y en todo barco que vaya, que normalmente suelen ir 4 o 5 personas, si hay 2 chicas a bordo ya pueden puntuar para la clasificación mixtas. Pues muchas de vosotras y de vosotros estáis diciendo, pues me encantaría que nuestras hijas y nuestros hijos se iniciaran en este deporte de la vela. Pues es tan sencillo como entrar en Google, buscar Real Club Marítimo de Santander, Escuela de Vela del Ayuntamiento de Santander y empezar a hacer las reservas porque las plazas se agotan. Luego tenéis un campamento también de iniciación a las regatas en la preciosa playa del propio Puntal, ¿no? Con acampadas y que además hay convivencia no solo sobre el mar, sino también en las dunas del Puntal, César. Bueno, eso fue la escuela del Puntal, Ajá. que fue promovida por el Club Marítimo hace años, pero que al final se restauró las instalaciones de la isla de los Ratones, Ajá. que está frente de la Magdalena, y ahora mismo está la escuela que tiene posibilidad de alojamiento. Los campamentos se hacen allí, ¿no? De verano se hacen en la isla de la Torre. Pues estar muy al tanto y como decimos, sobre todo para reservar plaza en cuanto se abran, ya veréis que los precios son absolutamente accesibles para todos y por eso, bueno, pues porque no se trata de hacerlo tampoco masivo que ya no se pueda disfrutar, pues hay plazas limitadas, así que acudir a ello. Yo cuando os he visto navegar y regatear, pues concluyo lo que habéis estado contando también, que no es cuestión de velocidad sino de estrategia dependiendo de las circunstancias de cada momento y claro, pues vamos aprendiendo cosas, sacarle el máximo partido a la embarcación y cuestiones que a lo mejor pues no conocéis, como me sucedía a mí, el ayudar a la embarcación a aliviar el rozamiento. Fíjate que hoy tenemos, César,
pues él no le gusta decirlo, pero ya lo digo yo porque es la realidad. Pues una de las eminencias mundiales en mecánica de fluidos y en cómo se comportan los fluidos, y por eso pues aplicado a muchas cuestiones, pero especialmente al de la navegación, para hacer los buques cada vez más eficientes y menos contaminantes en todos los sentidos. Pues ahí tenemos a los tripulantes del precioso Blendio, comandados por su patrón para situarse en un sitio o en otro, y a veces piensas, bueno, pues tiene que ser para hacer contrapeso cuando el barco se inclina hacia un lado. Pues no, a veces hay que ponerse en el otro lado contrario para ayudarle a que haga menos rozamiento, ¿no, César? Sí, pudiste comprobar el sábado pasado que tuvimos muy poco viento y lo que intentamos es escorar el barco para que modificar un poco el centro de gravedad y echarlo hacia adelante, y que el barco pueda levantar la popa del agua y vaya un poco más rápido. Estas cosas, sobre todo con poco viento, es cuando más se notan. Por eso es el motivo de mover la tripulación justo al lado contrario de lo que normalmente hacemos los días de viento. Claro, a ti no te sorprende, Jesús. No me sorprende Como no te sorprende que se metan los buzos que trabajan con César para que el casco no tenga ni nada para hacer el mínimo rozamiento posible, claro, y que esté muy bien pintado y muy bien pulido, ¿no? Date cuenta que el agua es un medio muy viscoso. Y de la viscosidad del agua, aunque no parece que sea viscoso, ¿no? Porque estamos muy acostumbrados a sus condiciones, pero comparado con el aire, el agua es muy viscosa, ¿no? Eso quiere decir que la fricción del agua con el casco, y un fenómeno que no voy a explicar mucho por no aburrir, que es el fenómeno de la capa límite. No, cuéntanoslo. Bueno, suena muy bien. Que el fluido justo pegado a la superficie del casco tiene velocidad relativa nula, por eso se acumulan las cosas ahí, ¿no? Y según te vas separando, pues hay unas ciertas curvas de capa límite en función de que sea laminar o turbulenta, que van definiendo cómo evoluciona el campo de velocidades. Entonces, la capa límite depende de la geometría, ¿no? Esa fricción va a depender de la geometría, pero también depende de la geometría la ola que generas. Y cuando tú generas olas, la generación de olas supone un consumo de energía que a ti no te aporta nada, porque tú no estás avanzando con esa energía, estás aportando energía para generar olas, no para avanzar. Entonces, esa combinación de reducir al máximo la fricción y también la formación de olas es lo que lleva, pues, a que unos barcos sean mucho más rápidos que otros y haya condiciones completamente diferentes. Lo que no podemos cambiar es la viscosidad del agua. O sea, todos navegan en el mismo agua de mar y tiene la viscosidad que tiene, ¿no? Y bueno, pues jugar con esas condiciones, jugar con las geometrías, jugar, como bien decía César, con las posiciones de los centros del centro de gravedad por un lado y el centro de carena, ¿no? Es donde se aplica la flotabilidad, ¿no? La fuerza de empuje. Jugar con esas dos fuerzas y poder tenerlas siempre en las condiciones más favorables y en el límite de aquello que puedes, ¿no? A donde puedes llegar sin que tu barco vaya a escorar ni que tengas problemas de seguridad. Pues eso al final requiere muchas horas de navegación, muchas horas de conocimiento de cómo es tu barco, y trabajar, y lo que decíamos al principio, mucha intuición, porque es muy fácil saber cómo estoy navegando ahora, pero a ti te interesa también predecir cómo vas a estar navegando dentro de 3 minutos. Me encanta. Es decir, saber cómo están los vientos y cómo están las condiciones de la mar en el lugar al que te diriges, porque a lo mejor te merece la pena cambiar un poquito el rumbo, ¿no? La verdad es que yo, cuando veo a la gente que navega bien, me da mucha envidia, porque yo la teoría te la explico muy bien, quiero decir, llevo muchos años metido en el mundo teórico, ¿no? Pero luego el tomar decisiones en el momento
bueno, pues no es fácil, y ahí es donde está el arte. Mira, yo tuve un compañero de carrera, que es Manuel Ruiz Elvira, que acabó siendo diseñador de Copa América, pero ante todo él lo que era un navegante. No puedes diseñar bien un barco de estos si no lo has vivido, si no sabes cuál es la experiencia del navegante, cuál es la experiencia de la persona que está ahí a los mandos y tiene que tomar decisiones. Y bueno, yo recuerdo a Manuel cuando estábamos juntos en la carrera, más como un navegante que como un diseñador, que él siempre nos decía que los cargueros eran cajas de zapatos, no eran barcos. Me encanta el programa de hoy, que estamos haciendo más que una consultoría en vivo y en directo y en abierto, una masterclass, gracias a que hoy nos acompaña Jesús Valle, doctor ingeniero naval y, como hemos dicho, eminencia en comportamiento de los fluidos y en construcción naval y en seguridad marítima. Y César Obregón, director del proyecto deportivo de la vela en torno al barco Blendio, que tanto quieres y que también conoces. Lo decía Jesús, lo importante que es conocer tu embarcación para sacarle ese máximo partido y tomar esas decisiones claves cuando, además de competir, pues también se acumulan los éxitos que Blendio recurrentemente vais acumulando a lo largo de los años. Te voy a pedir, César, si te parece bien, y aprovechando eso y pidiendo los comentarios de Jesús, pues un poco esas características peculiares de tu barco, y que por ello lo elegiste así y buscaste quien lo hiciera dentro de la categoría de la forma y manera, pensando principalmente pues en las aguas en las que navega, que también conoces y que tienen sus peculiaridades, ¿verdad, César? Sí. Si me permites antes hacer un inciso, según estaba hablando Jesús, de todo lo que es la hidrodinámica del barco y todos los donde tienes que poner los pesos o cómo mover el barco para sacarle el mayor partido en el agua. Bueno, por cierto, y inciso, fíjate, si yo lo hago sobre la marcha también, que el otro día nos mandasteis a proa, no ya al lugar donde uno piensa que no debías de estar, sino decir, ahora para adelante, ahora para detrás, o sea que así de fino hiláis. Esto, ¿os imagináis un partido de fútbol en que el campo fuera una cinta como las cintas de correr que hay en los gimnasios, que girase, pero no solo de una portería a otra y que fuera pasando por debajo que tuviera un rodillo, una cinta de ida y vuelta toda la hierba, y además no solo de moverse hacia adelante y hacia atrás, sino que tuviera baches hacia arriba y hacia abajo, claro. Y movimientos, y que la gente fuera con el balón jugando y tienes que andar ahí, que si viene más rápido la hierba o no viene más rápido, que son las corrientes, y que si hay baches o no hay baches, que son las olas. Yo creo que eso, o sea, sería un motocross de fútbol, pero que se mueve el suelo, ¿no? Pues yo creo que es lo que tenemos en la vela, sobre todo cuando vamos a aguas abiertas, en lo que la ola y la corriente es muy importante saber verla y tenerla en cuenta para poder elegir por dónde quieres ir. Y perdón por haberme puesto este símil, pero es que se me está viniendo a la cabeza. Al contrario, es bárbaro. Porque, claro, muy gráfico. Luego la gente cuando navega en lagos, que son muy bonitos, lagos de interior, de interior, aguas de interior, son muy bonitos porque suelen ser zonas al lado de montañas que no tienen ola y corrientes, lógicamente no hay corriente ni mareas. Y suele haber unos vientos bastante variables a lo largo del día. Trazas la línea de manera más sencilla, claro. Son sitios muy, muy bonitos de navegar, pero también son complicados porque el viento suele variar, rola de dirección con bastante facilidad. Y en cuanto a la pregunta que me hacías de la decisión o sea, de por qué elegimos el Hanse 315 como barco de crucero. Bueno, nosotros después de llevamos 25 años navegando en monotipo, primero en First Class 8, que es un barco de la marca Beneteau francesa, que estuvimos con Lupa, y luego en J80,
que es un barco de astillero americano, pero que se fabrica en Francia y de los cuales hay 1.600 unidades en el agua en todo el mundo. Para que le pongamos tamaño los que no estamos habituados a ello, habláis en 8 pies, metros. en 8 metros. 8 metros. Los dos, el First Class y el J80, son barcos de 8 metros. Como dos coches de calle. Sí. Y 2 metros y medio de manga. Entonces, y aproximadamente unos 1.500 kilos de peso. Entonces, estos dos barcos son barcos muy, muy rápidos, que no tienen interiores, no tienen madera, ni muebles, ni cocina, ni baño, y que nada más tienen unas colchonetas para hacer una pequeña habitabilidad, con un palo bastante alto y con una relación vela-peso del barco bastante elevada, y por eso son barcos rápidos y casi es como una unión entre vela ligera y la vela de crucero. Nosotros, después de estar en 25 años, 12 años en cada una de estas dos clases, First Class y J80, llegó un momento en que pensamos que nos apetecía o nos gustaría pegar un salto superior y pasarnos a la clase crucero, donde los barcos son un poco más grandes. En nuestro caso, el Hanse 315 Blendio tiene 31 pies, que son 9,60 de eslora por 3,30 de manga, pero estamos hablando de barcos que pesan 4.500 kilos, o sea, 3 veces más que los J80 de donde veníamos. Entonces, aunque solo tiene 1,5 metros más de eslora y 1 metro más de manga, pasa con ellos, claro, a 3 veces más de peso, ¿no? Entonces, eso tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Ventajas: que los días de 20 nudos y en una travesía de Santander a Laredo, a Bilbao, pues el barco va súper estable, con ola, pasa la ola fenomenal, navega muy bien, es muy cómodo, no corre a la velocidad que corre un J80, pero traza muy bien, ciñe bien. Tienes otras sensaciones. Y luego queríamos también bajar un poco la presión de la alta competición que suponen los monotipos, porque van en tiempo real, en donde las diferencias son de segundos entre los monotipos, y estar en una competición de crucero en la que sigue habiendo un número parecido de barcos, porque salen en Santander unos 15 barcos todos los sábados, pero hay más diferencias entre unos y otros por el tamaño de la eslora. Y luego eso se compensa al final de la regata por los tiempos compensados. O sea, no el que llega primero gana, sino que hay una fórmula en la que, en función de tu peso, tu tamaño, tus metros cuadrados de vela, pues tienes un hándicap o un rating que al final, por una regla, pues sale el tiempo que has utilizado. Pero no sé si recuerdas que tu primer día de salida en el Blendio, después de 1 hora 45 minutos de regata, que fuimos hasta el Sardinero y vuelta, en 3 ocasiones que íbamos compitiendo contra el Puntarrás, que es un llano francés, nos alternamos el sitio, los dos barcos, o sea, nos adelantamos uno a otro, y al final, en la entrada de la línea de llegada del Marítimo, ganamos el Blendio por 1 segundo, después de 1 hora 45 minutos. Doy fe de la tensión continua de las regatas, y en concreto de esta a la que haces referencia, y sobre todo también pues del respeto a las reglas establecidas, que es la maravilla de todo ello, aunque a veces haya que avisar por si puede haber algún despiste, pues para que no haya una colisión indeseada. Y lo hemos comentado muchas veces con Jesús, el comportamiento del ser humano cuando se convierte en navegante, ¿no? Esas más que normas, en este caso, son valores asumidos de el auxilio a la persona necesitada en el mar, y a la atención pues a la reglamentación fundamental para entendernos también en la competición, aunque, como digo, pues hay que estar al tanto de todo ello, sobre todo cuando se gana por un segundo, como fue el caso del otro día, pero al final es lo que predomina, ¿no? El respeto y además también el reconocimiento del éxito del otro, Jesús. Pues así ocurre, ¿no? El éxito, como en todos los deportes, depende de muchísimas variables, ¿no? Y tenemos que contar con todas.
Hay una cosa que se me quedó antes en el tintero que quería volver Sí, te a... iba a decir además que aprovecharas también para comentarle Sí, las cuestiones y las preguntas porque que tengas para concretas, además, teniendo la suerte de tener a Patrón y Armador con nosotros hoy. no, es algo que todavía no hemos mencionado porque solamente hemos estado hablando del casco, ¿no? De lo que es el barco en sí, ¿no? Pero luego la interacción de la vela con los vientos también es muy curiosa, ¿no? Porque tú dispones de varias velas y el flujo que le entra a una depende de cómo sale el flujo de la anterior. Es más, tú cuando cazas la vela y coges, digamos que embolsas dentro de ella el viento o haces que el viento circule alrededor de la vela, también estás variando el flujo del aire que tienes, ¿no? Eso es lo que los ingenieros llamamos con una palabra muy, bueno, con una expresión muy desagradable, ¿no? Que es la interacción fluido-estructura. Es decir, que la geometría de tu vela modifica el fluido que hace que tu vela funcione. Y eso también es algo muy complejo, ¿no? En el que pequeñas variaciones pueden suponer grandes diferencias, ¿no? Y Pero elecciones, ya, y elecciones de qué tipo de vela tener. Fíjate que el Blendier nos lo claro, cuenta, nos lo claro. recuerda ahora y nos lo cuenta César. Habéis elegido el tener una vela muy particular y muy peculiar que permite, cuando otros barcos pues no pueden aprovechar el viento de esta manera, sacáis vuestra vela, que ahora nos recuerdas cómo se llama, que se infla y que puede ir en una dirección muy concreta por su simetría, precisamente, ¿no? Que nos habla Jesús, César. Sí, el Genaker que es un espía simétrico, la vela de proa, bueno, nosotros con el diseñador de velas David Madrazo de la Velería Nordeste, que ha navegado durante 15 años conmigo en monotipos y que es un experto en el diseño de las velas y como dice Jesús, el fluido o no sé si se dice así, Jesús, la hidrodinámica que se produce en la fricción del aire contra las velas, que podría, eso es otro estudio de ingeniería como la ingeniería aeroespacial. En el casco es ingeniería naval con el agua, entiendo, y lo que producen las velas con el aire, pues sería casi como lo de las alas de los aviones que has dicho antes. Entonces Sí, sí, ahí es se igual, pone, es aerodinámica. entonces es una hidrodinámica y por eso el trimado de las velas, o sea, no solo la elección de qué velas quieres o puedes llevar a bordo o quieres sacar en la regata o puedes sacar, sino luego el ajustarlas y el darlas forma a esa bolsa o esas En curvas cada de la vela momento, ¿no? en cada momento, porque en función del viento, pues hay que aplanarlas más o hay que embolsarlas más para que el viento entre mejor. Y como dice Jesús, en la vela del Foque o Génova que va adelante sale un flujo, que no sé si se dice flujo laminar o como se dice, que puede afectar a la vela mayor que va detrás. Entonces, pues todo eso, y te aseguro que la mayoría de los regatistas ni son ingenieros aeronáuticos ni navales, ni mucho menos. Lo que pasa que, bueno, pues después de muchos años de navegación, desde pequeños, de gente que lleva desde los 10 años, navegando en Optimis y ve cómo embolsa la vela, es como si hubiese hecho un estudio de ingeniería hidrodinámica, pero en directo con una vela en el agua desde Y de pequeño. prueba-error también, de saber cuándo, eso, pues cuando dejas que embolse más, la tensas menos, o la destensas o la tensas Por en supuesto. cada momento, y vas aprendiendo que le sacas más rendimiento de esta manera y no de otra, ¿no? Al final, y te unes luego a los ingenieros. Pero evidentemente todo esto está basado en teorías de hidrodinámica y de estudios en las carreras de ingeniería o en la propia física y desde luego de los chavales pequeños y la gente que navega, que no muchos de ellos no han estudiado ni van a estudiar ingenierías ni son capaces de saber el efecto que produce estos fluidos del aire pasando por la vela, pero sí son capaces de entender, porque llevan muchos años en el agua,
y de saber cuándo tiene que ir la vela más plana o con más curva y qué vela tienen que elegir en cada momento. En el caso del Blendio, nosotros tuvimos la suerte de poder diseñar con David Madrazo un Genaker que fuera lo más all-round o lo más todoterreno posible, porque solo íbamos a tener un Genaker. Podemos llevar más a bordo, pero por cuestión de financiación y de presupuesto, pues solo íbamos a poder tener uno. Entonces hicimos uno que nos valiera para el mayor rango de vientos y de grados en las regatas. Y entonces por eso hemos tenido la suerte o hemos acertado en elegir una vela que junto con ese botalón de proa que tenemos hecho a medida por Cristóbal Piris, que es un botalón de carbono, que como sabes, te comenté el otro día, está hecho a medida para ponerlo en nuestro barco en una posición en la proa, pues nos da la posibilidad de sacar ese Genaker en rumbos que a los otros barcos no les entra, y a nosotros nos da eso un margen para adelantarles o para sacar unos metros en ciertos rumbos de la regata. He visto que encaje de bolillos, Jesús. Sí, no, es que César dice sacar el Genaker tal, es una operación complicada, ¿eh? O sea, sacar un Genaker rápido es una operación muy complicada, ¿eh? No es algo que lo haga uno el primer día y ya le salga, ¿no? Necesita bastante habilidad, ¿no? Y de todos estos elementos de los que estábamos hablando, casco y las diferentes velas, pues nos queda todavía otro elemento que también es importante, y es el timón. El que la persona que vaya a la caña tenga también el feeling y el toque ese, ¿no? Del que habla César, de decir, mira, yo sé cuándo voy bien, cuándo voy mal, cuándo tengo que dejarme llevar y cuándo tengo que cambiar el rumbo y cuándo tengo que luchar, ¿no? Ahí tienes otra fuerza hidrodinámica más jugando. Entonces, sacarle partido a la ola también, que os lo he visto claro, hacer, tanto cuando rompe como cuando acompaña, ¿no, César? Sí, pero vamos, esto que te está diciendo Jesús, el timón del barco es como el volante en un coche. O sea, al final el que lleva el barco es el que siente si el barco se le va o no se le va de orzada. O sea, en función de la caña, bien sea de timón de palo o de rueda, como es el caso del Blendio, es el que tiene la máxima sensación de si el barco está yendo bien o no. Y por eso es súper importante los apéndices, que es el timón y la orza. Y es un punto vital del barco, porque si tú tienes un timón corto, el barco no lo vas con viento no lo vas a poder gobernar, y si el timón es más profundo hacia abajo, pues va a ser más fácil y más sensible el gobernarlo. Pero evidentemente, y Jesús nos puede decir, hay infinidad de estudios de diseño para hacer el timón de formas y de tamaño adecuado en función del peso y de la eslora de cada barco. Si tiene mucha superficie, tiene mucha fricción y entonces te penaliza. Y tienes que buscar el óptimo, ¿no? de sustentación con la menor superficie. Y luego, una vez que ya hayas hecho un timón que funcione, lo que necesitas es alguien que sepa manejarlo. Porque esto es como el que se compra unas zapatillas de deporte fantásticas. Te puedes gastar lo que quieras, que si luego no sabes correr, te va a dar igual, ¿no? Pues sí, totalmente de acuerdo. Pues una decisión que habéis tomado los ingenieros navales, pues atendiendo a todas las circunstancias, a la hora de volver a aprovechar el viento también para el transporte de mercancías. Recordemos, el 90%, más del 90% de las mercancías de los seres humanos sigue transportándose por barco, y como nos recordaba Jesús, pues durante los últimos 100 años no ha sido de la forma más limpia posible, porque había otras, pero no las hemos utilizado, y ahora estamos volviendo a utilizarlas con los motores eléctricos, que todavía pues generamos la electricidad de manera contaminante, pero que mueven los grandes buques de transporte también. Pero ahora también con velas habéis decidido directamente pues para quitar la variable de la vela flexible y de poder eso, pues que embolse más o embolse menos, y vais a las velas completamente sólidas y orientables de una manera pues lo más automatizada posible, ¿no, Jesús?
Es que aquí tengo que confesarlo, es muchísimo más fácil calcular una vela rígida No, que una no vela. necesitas a César Claro, para que esté ahí claro. diciendo Entonces, si hay que tirar del cabo o no, ¿no? claro, cuando la vela es rígida, tú lo único que necesitas es calcular cuál es el ángulo, ¿no? de ataque en función de por dónde te viene el viento. Cuando la vela es flexible, aparte de ese ángulo con respecto a la crujía del barco, ¿no? Al centro del barco, pues tienes que jugar en si cazas más, cazas menos, bueno, hay un montón de parámetros. Entonces, cuando tú esto quieres que te lo controle un ordenador, ¿no? Que es lo que hacemos en los barcos mercantes, pues simplificas el problema. Bueno, a lo mejor mis compañeros me tiran un zapato por decir esto, ¿no? Pero en el fondo esto es un punto de desconocimiento nuestro. Ya nos gustaría a nosotros poder controlar con un ordenador en un barco mercante una vela flexible y poder jugar bien con ella, ¿no? Dejando que un sistema computerizado sea capaz de funcionar con una fiabilidad grande, ¿no? Que es lo que se busca cuando estás en un mercado, la fiabilidad al final. No. Bueno, todavía tenemos mucho que aprender. Hombre, cuando pasamos de cero o sea, de nada a algo, pues ya es muchísimo, ¿no? Hablamos de una Sí. reducción en energía muy considerable con que haya ya vela sólida, porque antes no teníamos ni esa ayuda, ¿no, Jesús? Pero no perdamos de vista algo en lo que yo creo que llevamos intentando hacer hincapié durante todo el programa, ¿no? Y es la complejidad, el número de parámetros tan grandes que, que está controlando el patrón de una embarcación de recreo, ¿no? Entonces el regatista no solamente es que se suba en el barco y vamos allá, ¿no? No, es que necesita intuición, necesita tacto, necesita un montón de características que solamente se van perfeccionando a base de años y a base de coger el feeling, ¿no? El sentimiento de cómo está funcionando tu barco. Y si al mismo regatista mañana le cambias el barco, el feeling es completamente diferente, ¿no? Y tiene que volver a reinventarse, por así decirlo. Los buenos regatistas, bueno, pues son capaces de cambiar de clase rápidamente, ¿no? Y de tipo de barco, y ahí es donde ves que la gente tiene un algo, ¿no? Yo creo que también para ser buen regatista hay que nacer. Pues en estas semanas en las que desde las Naciones Unidas seguimos recordando la necesidad de cuidar también la salud de nuestros océanos, la salud de nuestra naturaleza, pero la salud de nuestros océanos que nos da la vida. Vamos a continuar acercándonos al mundo de la mar y muy especialmente al de la navegación a vela, limpia, saludable, no contaminante y cargada de valores y del fomento de los valores fundamentales que abrazamos desde las Naciones Unidas. También una semana en la que, como siempre lo hacemos, pero especialmente esta, pues defendemos la universalidad de los derechos humanos cuando se va a cumplir 75 años. Es que es un milagro que nos pusiéramos de acuerdo en reconocer lo fundamental, ¿no? Que todos nacemos libres, iguales, independientemente del color de nuestra piel, de nuestro género, de nuestra elección, de nuestra identidad sexual también, donde nazcamos, los recursos que tengan nuestras familias y que por ello tenemos también derecho a la justicia, a un trabajo digno, libre de explotación y esclavitud, que abolimos hace ya 100 años, y acceso a la atención sanitaria y, por supuesto, pues aquello que nos permite perseguir la felicidad, que es la educación, reconociendo nuestro secretario general que vuelven a estar
más que nunca amenazados estos valores fundamentales y sobre todo este objetivo común de conseguir el ejercicio universal de los derechos humanos, pues con las barbaridades que siguen sucediendo y las personas en forma de gobernantes no solo que permiten sino que promueven el pisoteo de los derechos humanos, como está sucediendo con Putin y sus secuaces ahora en Europa, pero como sigue sucediendo en tantos otros territorios. Recordemos a nuestras hermanas y hermanos de Yemen también esta semana, un país, para que os hagáis una idea, pues con una población como la de España y que llevan casi 40 años en guerra tras guerra, tras guerra, tras guerra, uno de los países más pobres del mundo, pegados a los países más ricos, que son los de Arabia y los Emiratos Árabes en el sur de la península arábica, Yemen, pues con casi 20 millones de niñas y niños que no pueden ir a las escuelas y que a duras penas pueden alimentarse. Desde las Naciones Unidas pedimos también seguir aunando esfuerzos, porque ya lo estamos haciendo, y ayudas para nuestras hermanas y hermanos de Yemen. Tras este breve repaso, pues como hemos dedicado el programa, gracias a la gentileza de César Obregón y de Jesús Valle, al mundo de la navegación, nos vamos a despedir desde la preciosa bahía de Santander. Insisto, porque es así, venir a verla y a disfrutarla. Uno de los lugares más bonitos del mundo. ¿Os parece que sucederá, verdad, Jesús? Te habrá pasado muchas veces que cuando das vueltas por el mundo, tú quedas muchas dedicado al impulso de la seguridad marítima y de la eficiencia marítima en el transporte marítimo, pues que has visitado muchas bahías en todos los continentes, incluido el de Oceanía, y que luego te recuerda, ¿no? Dices, bueno, pues esta se parece a la bahía de Santander o a la de Gijón. ¿No, Jesús? Creo que hemos perdido a Jesús. César, ¿sigues con nosotros? Pues no sé si hemos perdido la comunicación con nuestros dos invitados, sea como fuere. Nos tenemos que ir con el deseo de paz en todos los territorios y también en el europeo, con las pipas de la paz de Paul McCartney. Gracias por haber estado con nosotros, gracias César Obregón, gracias Jesús Valle, gracias amiga por haber estado con nosotros, persona amiga en Emisión Cero, que lleves una vida sostenible y saludable. I light a candle to a love. In love our problems disappear. But all in all we soon discover that one and one is all we long to hear. Around the world, little children being born to the world. Gotta give them all we can till the war is won. Then will the work be done? Help them to learn songs of joy instead of burn, baby burn. Let us show them how to play the pipes of peace. Play the pipes of peace. Estás escuchando Emisión Cero, el programa que impulsa el cambio positivo, con Ricardo Fraguas. Help them to learn songs of joy instead of burn, baby burn. Won't you show me how to play the pipes of peace? Play the pipes of peace. What do you say
Will the human race be run in a day? Or will someone save this planet we're playing on? Is it the only one? What we're gonna do? Help them to see that the people here are like you and me. Let us show them how to play the pipes of peace. Play the pipes of peace. I like the candle too, I love. In love our problems disappear. But all in all, we soon discover that one and one is all we long to hear. Love and peace.